Muy buenos días, que Dios nos continúe bendiciendo. Ya hoy es miércoles 9 de julio. Miércoles 9 de julio. El tiempo avanzando. Le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Y porque Él es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Voy a comenzar de una vez porque estos capítulos son larguísimos. Yo no sabía que estos capítulos eran tan largos. Voy a comenzar. Hay puntos que no los puedo tocar por el tiempo, pero voy a hacer lo mejor que se pueda. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y, y, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espigos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, al 70 y cual al 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondió y le dijo: Porque a ustedes le he dado a saber los misterios del reino de los cielos. Eso tiene su misterio. Oiga, oiga, no se afane, no se afane. El reino de los cielos tiene su misterio. Mas a ellos no le es dado. Es decir, Dios a quien quiere le revela el misterio de los cielos. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo: ¿sabe que Jesús recomienda mucho al profeta Isaías? De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurado sus ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oí y no lo oyeron. Bienaventurado el que acepta a Jesucristo como el Hijo de Dios, porque a eso se les revela el misterio. A eso son lo que se les revela el misterio de los cielos. Y esos son lo que ven, lo que la mayoría no ven. Y esos son lo que oyen, lo que la mayoría no oyen. Por eso es que por eso a mí no me sorprende cuando hay gente que dicen que ellos no entienden cuando leen la Biblia. Ponga atención a eso. Oí pues ustedes la parábola del sembrador.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. No todo el que oye entiende, no todo el que viene a mirar y a oír este video lo va a entender. No lo entienden. ¿Por qué? Porque los rudimentos, los engaños y la mentira del mundo no lo deja avanzar. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 160 y a 30 por uno. Es decir, de una u otra manera da el fruto. Hay uno que lo dan 100%, otro un 70%, otro dan y otro dan un 30%. Entonces, ¿qué pasa? Aquí te llama la atención. Dice que produce 100%. Es decir, tú tienes que ser bueno o malo, 100%. Porque no puede estar entre dos. ¿Por qué dice 60? 60 al 6 simboliza el hombre. Porque hay personas que ellos dan de acuerdo a su capacidad humana. Y un 30% es aquello que siempre, que no pueden dar mucho, dan poco, como la viuda. La viuda dio lo que ella tenía, y lo que ella tenía no era mucho para el que tiene, pero para ella era demasiado. Entonces, esto es muy, muy importante que nosotros entendamos los números. ¿Por qué no un 50%? ¿Por qué no dice que dio un 50%? Porque en Dios tú no puedes ser medio. En Dios o tú eres bueno o tú eres malo. O eres un poquito malo, eres mucho más bueno. Pero en Dios tú tienes que dar. Tú no puedes estar con el diablo y no puedes estar con Dios al mismo tiempo. Porque la Biblia dice en el Apocalipsis, en el capítulo 3, lo puede leer, dice que Él vomita la persona tibia, hipócrita. El hipócrita es una persona tibia. Les refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ello el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto es bien fácil aquí de entender esto. Esto es lo que se está viviendo en estos tiempos. Eso es lo que se está viviendo en estos tiempos. ¿Qué nosotros estamos viendo en estos tiempos? La cizaña. La cizaña. En los diferentes gobiernos.
Ustedes ven esa cantidad de gente que lo que quiere es daño para el pueblo. Esa es la cizaña. Es la cizaña que está saliendo. Y eso es lo que mucha gente no ve. En el gobierno de Trump se ve mucho la cizaña como sale. Esa gente que comienza a blasfemar contra los inmigrantes. Esas son las cizañas. Está saliendo la cizaña. Este es el tiempo de nosotros reconocer lo que son cizañas. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de la hortaliza, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en su rama. A un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de la hortaliza. ¿Ok? Una cosa es la hortaliza y otra cosa el bosque y los árboles grandes. Es de la hortaliza la más pequeña. Y dice que los pajaritos hacen nido en sus ramas. Es decir, el reino de los cielos se ve pequeño, pero es grande a la vez. Otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Las personas que han bregado con harina saben que cuando usted le echa levadura, la masa se pone grande. A eso se compara el reino de los cielos. Es decir, el reino de los cielos es grande entre nosotros. Lo que pasa es que no lo vemos, porque el reino de los cielos no son esas religiones que usted ve. Todo esto habló Jesús por la parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Estos son puntos muy importantes, son secretos hermosos. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que le sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y lo echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Siempre yo he dicho, a través de la palabra del conocimiento que tengo, que los gobernadores, los gobiernos, los líderes son maldición o bendición. Son maldición o bendición a donde llegan. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado al líder que usted sigue. Mire lo que está pasando en Texas. Ese gobernador de ahí es una maldición para esa ciudad. Una maldición para esa ciudad. Porque cosas que se podían... Mire la catástrofe que pasó en la Florida. Porque ese gobernador es una maldición para ese lugar. Pero los estúpidos religiosos no entienden eso. No lo entienden. Ponga eso ponga eso en
en su mente, escudriñelo, medítelo. Mediten eso. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde. Lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo, refiriéndose al conocimiento de Jesús, al entendimiento de la palabra, de la doctrina de Dios. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El que tenga oído, dice él, que oiga. ¿Por qué? Porque se estaba refiriendo a lo que él traía, lo que él estaba enseñando. Pero lamentablemente ustedes saben cómo terminó Jesús. Pero era porque tenía que cumplirse. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la saca a la orilla, y sentado recoge lo bueno en cesta, y lo malo echa fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, refiriéndose a cómo van a ser el fin de los tiempos. Los malos son echados fuera. Mire lo que le pasó a yo no sé, el líder ese de New Jersey. 11 años de prisión. Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí, y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El milagro va a depender de tu creencia. Porque el que cree es el que ve el milagro. Te lo digo por mí misma. Cuando tú crees, tú piensas a ver el milagro. Así es. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Esto hay que meditarlo bien, porque a nosotros nos dicen que no hay profeta en su tierra. Sin embargo, lo que dice aquí es: no hay profeta sin honra. Es decir, que los profetas sí tienen su honra, sino en su propia tierra y en su casa. Es decir, su tierra y su casa sí tiene. Entonces, esto es un dicho que no lo han mal interpretado.
lo han malinterpretado. Porque los de tu casa sí saben de lo que tú eres capaz. Uh-huh. Y el lugar donde tú vives sí saben de lo que tú eres capaz. Más nadie te conoce. Más nadie. Entonces, esto ha sido mal interpretado. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Vamos a tener que meditar más profundamente en esto. Si no, es una palabra intermedia, sí, no, una palabra intermedia. Pero ya van 21 minutos. Y estos son puntos muy importantes que nosotros debemos de discutirlo más, con más detalle y con más tiempo. Que Dios te bendiga y nosotros seguimos mañana.